autorizo que esta clase se grabe. This call is now being recording. Esta llamada está siendo ahora grabada. ¿Listo? Por favor, escribimos entonces al chat del grupo que estamos de acuerdo con que esta clase se grabe. Listo. El paso siguiente es que yo voy a presentar mi pantalla, my screen. Pantalla en inglés se dice screen. ¿Listo? Bien. Entonces, listo. Comparto my screen. Y ahora voy a las guías para explicar las guías. Entonces ustedes son ciclo 4. Esperemos a que esto cargue. Mientras que van entrando los demás. Bien, entonces mientras tanto les voy comentando. Como saben, ya se acabó el primer corte con la guía número 4. Entonces, ya, pues en mi caso, yo el día de ayer subí todas las notas de todos los trabajos y les envié su nota respectiva. En caso de que no les haya llegado su nota, por favor, entonces me escriben al WhatsApp y ahí miramos qué pasó, si fue que se equivocaron en el correo, si fue que hubo un malentendido, si fue que algo pasó. ¿Listo? Entonces, en caso de que no les haya llegado su nota de la cuarta guía, la directora de la sede les va a hacer saber su nota, si no estoy mal hoy o en el transcurso de estos días, ¿listo? Para que lo tengan en cuenta. También les quiero recordar que las clases, pues como son grabadas, se suben a YouTube. Entonces, la semana pasada no se les envió al grupo de WhatsApp, más sin embargo, sepan que se encuentran en mi canal de YouTube, ¿listo? Entonces, por ejemplo, la clase 8 ciclo 4 o la clase 6 digo, clase 7 ciclo 4, ¿listo? Miren, acá está. Y la subí hace rato, pero no les había enviado el link, se me pasó a enviárselos. Pero sepan que ahí está. Entonces el día de hoy sí les voy a enviar el link de la clase de hoy y si les interesa ver las clases pasadas, ahí están en el canal de YouTube, ¿listo? Para que las busquen si las necesitan, ¿bien? Ahí están enumeradas por clases, ¿listo? Desde la clase 1 hasta la última clase que va a ser la clase 9, es decir, la clase de hoy, ¿listo? Uy, profe, gracias por la información. Me sirve muchísimo porque como el sábado pasado no pude estar, entonces la veré Ujú. ahorita más tarde. Sí. Entonces ahí están los videos de las clases. Como todas las clases se graban, todas las clases se suben pues a la plataforma, ¿listo? Entonces para que las tengan en cuenta. Igual yo hoy les envío el link de la clase de hoy y ahí buscan los videos que necesiten, ¿listo? Entonces solamente van al de ciclo 4, pues ustedes son ciclo 4, ¿listo? Entonces van a los que dicen ciclo 4 y ahí miran, ciclo 4, miren acá. Entonces pues ahí miran lo que les corresponda, o lo que les interese. ¿Listo? Bien. Listo, entonces continuamos. Em, para entregar el taller, digo, la guía número 5 van a tener plazo hasta el 29 de septiembre. ¿Listo? Acá encuentran pues la información del contacto, este es el correo al cual deben enviar pues el desarrollo de esta guía. Y estos son los temas a trabajar. Entonces acá van a ver los temas a trabajar, los desempeños, digo, el desempeño y los indicadores de desempeño. Bien, entonces en este caso vamos a ver algunos verbos que utilizamos en la cotidianidad como son want, need y have. Want significa querer, need significa necesitar y have significa tener. Y vamos a ver las WH questions, ¿listo? Que son las formas en las que se puede preguntar en el inglés. Bien, entonces vamos a ver en qué consiste. Lo primero que vamos a encontrar en la guía es los usos de have y has. Have significa en español tener, ¿listo? Este have es también un verbo auxiliar, así como lo es do. ¿Se acuerdan de do o did?
que son verbos auxiliares. Have también es un verbo auxiliar. ¿Listo? Pero esto no lo voy a dejar. Bien. Entonces, este have se va a conjugar de la siguiente manera. Vamos a encontrar a have de acuerdo al pronombre, ¿listo? Acuérdense que los pronombres son yo, él, ella, esto, tú o ustedes, nosotros, ellos, ¿sí? Entonces, have tiene esa particularidad, así como do, ¿se acuerdan de do? Que do es hacer en inglés y que con he, she e it, do se va a utilizar como does, se va a conjugar como does. En el caso de have, para he, she o it se va a utilizar como has, ¿sí? She has, he has, it has. No she have, ni he have, ni it have. ¿Listo? Have se utiliza solamente con el pronombre yo, con el pronombre you, con el pronombre we y con el pronombre they. Denme un momentito que el gato se quedó por fuera. Listo. Entonces, sí, como les comentaba, este verbo have va a conjugarse de acuerdo al pronombre. Entonces, si el pronombre es he, she o it, entonces vamos a conjugarlo como has. Y si el pronombre es I, you, we o they, vamos a conjugarlo como have. ¿Listo? Hasta ahí. ¿Alguna duda? ¿Les entendieron esa parte de que cuando es con he, she o it, vamos a utilizar has? Y cuando es I, you, we o they, vamos a utilizar have. Listo. Bien, eso no lo habíamos visto. Para tenerlo en cuenta. Entonces, ¿cómo lo utilizamos en una oración? Entonces, acá tenemos, por ejemplo, I have a pet. Yo tengo un gato en mi casa, entonces yo diría, tengo hecho tres. I have three cats. Fíjate de ahí. Eso. I have three cats. O I have a pet. Tengo una mascota. Si yo quiero decir, él tiene una hija, entonces no diría he have, sino voy a decir he has. He has a daughter. O tú tienes una cita mañana. You have an appointment tomorrow. Tienes una cita mañana. Y yo tengo un gato. I have a cat, sorry, a cat. I have a black cat. Tengo un gato negro molestando la vida. ¿Listo? Bien, entonces have. Have significa tener y cuando estamos hablando de él, ella o esto, vamos a utilizar has. ¿Listo? Bien. Hasta ahí. ¿Les quedó claro esa partecita, chicos? Sí, no. Señora, para mí sí. Sí, señora. Ok. Vale, listo. Entonces, eso en cuanto al verbo tener. Ahora vamos a ver el verbo want. El verbo want significa tener, ¿listo? Y es uno de los verbos que más se utiliza pues en el lenguaje inglés, ¿listo? Vamos a ver que podemos utilizar este verbo de diferentes formas, ¿listo? Lo primero es que vamos a ver cómo se conjuga. Entonces, ¿cómo se conjuga? En presente, vamos a ver acá están todos los pronombres, vamos a ver que en presente vamos a decir I want, you want, he, she o it wants. ¿Se acuerda que en tercera persona en presente le agregábamos al verbo una S? Entonces, en este caso pasa igual, ¿listo? En el caso de have, sí va a tener una, digamos, va a cambiar el verbo porque no es que se le agregue una S acá, sino que simplemente se cambia have por has. Y en el caso de los otros verbos, lo que se hace es que se les agrega una S. ¿Sí se acuerdan de eso? Que eso ya lo vimos, que hicimos muchos ejercicios.
Bueno, entonces acá lo retomamos. Eso en cuanto al presente. Y el pasado de want es wanted, ¿sí? Agregamos una ed. Por lo tanto, ¿es un verbo regular o irregular? Le doy un punto al que me diga. ¿Mm? Regular. Verbo regular. ¿Quién me dijo? Yo, Diego. Bien, bien, listo, perfecto. Entonces sí, como dice Diego, esto es un verbo regular. ¿Por qué? Porque al pasarlo a pasado, si le agregamos una ed, ya nos queda en pasado, entonces es un verbo regular. Su estructura no cambia, ¿sí? Entonces solamente se le agrega ed. Bien, listo. Entonces así se conjuga. Y acá vamos a ver cómo podemos emplearlo, ¿listo? Podemos utilizar want con un sustantivo. Por ejemplo, en el español, querer algo, ¿sí? Un sustantivo es cualquier objeto. Puede ser una mesa, puede ser el piso, puede ser un lugar, ¿sí? El sustantivo hace referencia a cualquier cosa. ¿M? Entonces, por ejemplo, acá nos dicen, I want money, quiero dinero. O I want a car, quiero un carro. ¿Listo? Bien, eso en cuanto a sustantivos. Entonces, ya saben, sustantivos significa cualquier cosa. Un sustantivo puede ser cualquier cosa. En este caso, acá ponen el ejemplo de un carro y del dinero. Y ahora vamos a ver want con un verbo. Acuérdense que verbo es la acción, una acción que se realiza. ¿Sí? Entonces, acá, por ejemplo, tenemos I want to sleep, quiero dormir. O Sara wanted to play, Sara quería jugar. ¿Sí? Algunos de los ejemplos. Entonces podemos encontrar want cuando queremos algo, cualquier cosa, o cuando queremos realizar cualquier acción. ¿Listo? Entonces, cuando vamos a realizar una acción, vamos a agregar to. ¿Listo? Miren acá la estructura. Sujeto es el pronombre. Por ejemplo, I, you, he, she, it, ¿sí? Want, el verbo, to es clave para decir que vamos a querer realizar una acción, ¿sí? Por ejemplo, I want to sleep, I want to play, I want to read, I want to teach, ¿sí? Cualquier acción que vamos a realizar, que queramos realizar, tenemos que poner to después del want, ¿listo? I want to sleep, I want to play, ¿listo? Y cuando queremos algo que no es una acción, sino cualquier cosa, por ejemplo, yo quiero un celular, entonces voy a decir I want a cell phone, ¿sí? I want a house, quiero una casa, ¿sí? O quiero dinero, I want money, ¿sí? Ahí yo no voy a poner tú, no voy a decir I want to money, no. Ese tú solamente lo voy a agregar cuando quiero expresar que quiero realizar una acción, ¿sí? ¿Entendimos esa diferencia, chicos? Igual ustedes pues van a revisar el taller, entonces van a tener la oportunidad de practicar, ¿sí? Sin embargo, pues es necesario explicarles estas diferencias, ¿listo? Bien. A ver, agrandamos un poquito esto sin que se ponga lento. Bien. Bueno, entonces eso en cuanto al verbo want, que significa querer. Ahora, vamos a ver el verbo need. ¿Listo? El verbo need significa necesitar. ¿Listo? Need, vamos a utilizarlo pues para indicar que algo nos hace falta, ¿sí? Que necesitamos algo. Entonces, vamos a ver cómo se conjuga. En realidad no tiene mucha ciencia, es muy parecido a todos los verbos que hemos empleado anteriormente. ¿Listo? Que en tercera persona agregamos una S. ¿Listo? No pasa como el verbo have, que ese sí cambia a has, o el verbo do, que cambia a das, sino que acá simplemente se le agrega la S en tercera persona. Y eso es todo, ¿listo? Y el resto se mantiene el verbo normal, ¿sí? Primera persona, I need. Segunda persona, you need. Tercera persona, you needs. Agregamos la S.
Y ya acá, primera persona, we need, you need, they need. ¿Listo? En este caso, este plural, no agregamos ese, solamente se agrega ese a los que van en tercera persona, o sea, pronombres he, she, it, y listo. Fácil. Ahí no hay pierde. Entonces, miremos acá los ejemplos. I need to go to the toilet. Necesito ir al baño. They need to buy carrots. Ellos necesitan comprar zanahorias. We need to get money. Necesitamos dinero. ¿Listo? Bien. Entonces, esto está fácil. Simplemente es reconocer estos verbos. Reconocer el verbo need, que significa necesitar. Reconocer el verbo want, que significa querer. Y reconocer el verbo have, que significa tener. ¿Listo? Eso es. Bien, entonces reconocemos esos tres verbos y los aprendemos a conjugar. Eso es. Y luego vamos a ver las WH questions. ¿Listo? ¿Cuáles son? Ya vamos a ver de qué se trata. En el español nosotros tenemos diferentes formas de preguntar algo, ¿sí? Podemos decir qué, podemos decir cómo, podemos decir quién, podemos decir cuándo, a dónde, ¿sí? En el inglés, todas esas preguntas van a comenzar con una WH, ¿sí? Por decir qué, por decir cuándo, quién, cómo, eh, a dónde, ¿sí? Esas preguntas van a comenzar en el inglés con WH. Ya vamos a ver. Entonces, miremos acá qué dice el enunciado. WH questions. Son un grupo de preguntas que se caracterizan porque en su nombre tienen las letras WH al inicio, excepto por uno de los casos. Las WH questions son, entonces tenemos what, que significa qué o cuál. Why, que significa por qué. When, que significa cuándo. Where, que significa dónde. Who, que significa quién. Which, que significa cuál. Y how, que significa cómo. How es la única excepción que se hace. ¿Listo? Pues porque no comienza con WH. Pero el resto sí comienza con WH. ¿Sí ven? Which, que significa cuál. Who, que significa quién. Where, que significa dónde. When, que significa cuándo. Why, que significa por qué. Y what, que significa qué o cuál. ¿Listo? Ya hemos utilizado varias veces what en muchas ocasiones, en muchos ejemplos, ¿listo? Entonces, ese es un tipo de WH question, ¿listo? Bueno, entonces acá les dejé un videíto en el cual ustedes pueden ir y pueden ver y ahí les explican mucho más, de una forma más profunda, estas WH questions, ¿listo? Entonces vamos a ver. Por ejemplo, nosotros queremos estructurar una pregunta. Entonces vamos a poner la WH en question, vamos a poner el verbo principal, el sujeto y el complemento. Entonces acá vamos a agregar esto del verbo to be. ¿Listo? Ya hemos hecho este ejercicio varias veces, sin embargo ahora vamos a verlo desde las WH question, ¿sí? Entonces, por ejemplo, queremos preguntar cuál es tu nombre, ¿sí? Entonces, primero agregamos la WH question, ¿sí? What, que significa qué o cuál. Is, el verbo to be, ¿sí? Entonces, podemos agregar is o are o am, ¿listo? En este caso. En este caso es is porque estamos preguntándole a otra persona, ¿cierto? Y pues este es en tercera persona porque puede ser un él, ella o esto. ¿Listo? Your, que va a ser el sujeto. Y name, el complemento. ¿Listo? ¿Cuál es tu nombre? Bien. Entonces acá tenemos otros ejemplos de las WH questions. ¿Sí? Por ejemplo, where is your office? Where significa dónde, ¿no? Entonces, ¿dónde está tu oficina? How are you? ¿Cómo estás? Miren, how. When is your birthday? ¿Cuándo es tu cumpleaños? Who is your friend? ¿Quién es tu amigo? ¿Listo? Entonces, es necesario
es necesario que aprendamos a reconocer estas WH questions, que nos las aprendamos, ¿sí? Que why significa por qué, ¿sí? When significa cuándo, where significa dónde, who significa quién, which significa cuál, how significa cómo, what, qué o cuál. ¿Listo? Es necesario que nos los aprendamos, que aprendamos a reconocerlos y saber qué significa cada uno. ¿Listo? Por ejemplo, cuando yo hablo de when, que significa cuándo, estoy haciendo referencia a qué, a un tiempo, ¿sí? Por ejemplo, si yo quiero saber el cumpleaños de alguien, entonces yo diría, when is your birthday? Porque estoy hablando, uy, escribí súper mal. When is your birthday? ¿Sí? Cuando yo hablo de cuándo, de when, estoy refiriéndome a un tiempo. Pero si yo estoy hablando de where, que significa dónde, estoy expresando un lugar. ¿Sí? Where do you live? ¿Dónde vives? Estoy expresando un lugar. Si estoy hablando de who, estoy hablando de alguien, de una persona. Who are you? ¿Quién eres tú? Who are you? ¿Quién eres tú? ¿Mm? Si estoy hablando de which, estoy haciendo referencia a un objeto, ¿sí? Which o a un sustantivo, ¿sí? Lo que les decía ahorita que un sustantivo puede ser cualquier cosa. Which is your favorite color? ¿Cuál es tu color favorito? Your favorite color. ¿Sí? ¿Cuál es tu color favorito? O why. Why significa por qué. Why are you sad? ¿Por qué estás triste? Why are you sad? O what. Que what puede ser similar a which, ¿sí? Los dos pueden tener el mismo significado, porque si se fijan, what puede ser qué o cuál, y which sí es cuál, ¿listo? Which se utiliza también para, digamos, elecciones. Por ejemplo, tenemos un lápiz rojo, un lápiz verde y un lápiz negro. Y le queremos preguntar a la otra persona qué lápiz va a escoger, ¿sí? Entonces, which pencil do you want? ¿Qué, qué lápiz tú quieres? Entonces vamos a utilizar which, ¿sí? Ese which se utiliza también para elecciones, ¿listo? Para elegir algo. Y este what se utiliza casi todo el tiempo en cualquier oración, ¿sí? Se puede utilizar como qué o como cuál. What is your name? What is your favorite color? What are you doing? Sí, ese what se utiliza de diferentes cosas, en diferentes formas. Digo. What is your name? Vamos a poner este. What is your name? Espero que estén tomando nota. ¿Listo? Bien. Y how significa cómo, ¿listo? Y este how se utiliza como, por ejemplo, para decir cómo estás, cómo está pasando tu vida, o cómo es algo, ¿sí? Ese how hace referencia a eso. Entonces, por ejemplo, how are you? ¿Cómo estás? How are you? ¿Listo? Eso es. Entonces es necesario que reconozcamos cada una de las diferencias de estas, cuándo se utilizan, cuándo se emplean, ¿sí? Entonces, what se utiliza para preguntar qué o cuál. Why para decir por qué. ¿Por qué llueve? ¿Por qué, no sé, por qué el cielo es azul? ¿Por qué existen los humanos? ¿Sí? Ese es un por qué. When es de tiempo, ¿sí? De tiempo, de fechas, sí, de horarios. Cuando desayuna, ¿sí? A eso hace referencia este when, de tiempo. En cambio, where es de lugar, ¿sí? Where do you live? ¿Dónde vives? Where do you born? ¿Dónde naciste?
where is Paola? ¿En dónde está Paola? ¿Sí? ¿En qué? Hace referencia al lugar, ¿sí? Who es de persona, ¿sí? ¿De quién? Por ejemplo, llega alguien nuevo al salón. Who is the new girl? ¿Quién es la nueva chica? ¿Quién es tal persona? ¿Sí? ¿Quién eres tú? ¿Quién soy yo? ¿Sí? Ese who hace referencia al quién de persona. ¿M? Which se utiliza para elegir, para sustantivos, ¿sí? Ese which se utiliza para esos casos, ¿listo? Y es similar al what. Se puede utilizar what o se puede utilizar which, ¿listo? Pero sobre todo se utiliza what. Cuando es en elecciones, se utiliza which, ¿sí? Los dos son válidos. Y how, que how no es, o sea, es una pregunta, pero es una excepción de las WH question porque no tiene pues WH, pero es un tipo de pregunta, ¿listo? Entonces, por eso se pone en ese listado. Muy bien. Entonces, la idea sí es que vean este video para que les quede mucho más claro esta información. ¿Listo? Bien. ¿Sí ven? When hace referencia a tiempo. Who hace referencia a una persona. How se utiliza para preguntar cómo. Y where hace referencia al lugar. ¿Listo? Por ejemplo, ¿dónde está tu oficina? Where is your office? Listo. Entonces ahora vamos a ver cómo se desarrolla ese taller. Vamos a ver los puntos de ese taller. Entonces, el primer punto dice, elige la forma correcta del presente simple afirmativo del verbo have. ¿Listo? Entonces lo que tenemos que hacer es acá elegir si se escribe has o se escribe have. ¿Listo? Entonces acá este dice, she a new computer. Entonces, ¿cuál sería la opción correcta? ¿Has o have? ¿Cuál creen ustedes? Déjenme ver si alguien más entró. Hap, A la reunión. profe. Dame un momentito. Déjame mirar los mensajes. Ok. Vamos acá. Entonces tú me dices que have. ¿Por qué have? ¿Mm? Porque la oración está diciendo ella, algo así. El verbo have significa tener, ¿cierto? Ah, Si ok, nosotros, ya tiene sí, computador. sí, sí. Entonces, si nosotros lo traducimos, diríamos, ella tiene un nuevo computador, ¿sí? Sí. Pero acuérdense que el verbo have tiene una particularidad y es que con los pronombres en tercera persona va a cambiar a Mm, has, sí, sí, ¿cierto? sí, ya me acordé, sí, Entonces, sí. entonces en ese caso sería she, have o has. She, hash. Ah, Has, ok, exacto. She has. ya entendí. She has a new computer. ¿Listo? Bien, miremos el segundo. My house. My house, 4 rooms. My house. Estamos hablando de mi casa. ¿Eso qué es? ¿Ese qué pronombre sería? Yo, tú, él, nosotros, ellos, esto, ella, él. ¿Qué pronombre sería? My house. Yo diría que yo. Entonces, No, no, no. No, porque si fuera yo sería I, así como está acá, ah, I. Estamos hablando de mi casa. Mi casa. casa es que un objeto, ¿cierto? Entonces ahí sí, have, ¿cierto? ¿Sería cuál? La segunda, have. No. ¿Por qué? Hash, Porque también. sí, porque ya te explico por qué. Porque mi casa, sí, mi casa es un objeto y para los objetos yo utilizo it, ¿sí? It Ajá. hace referencia a esto o a un objeto, ¿sí? A esto o eso, ¿sí? En Ah, este caso, sí, mi sí. casa como es un objeto, entonces es en tercera persona. Por lo tanto, va a ser has. Mm, ¿Listo? listo. Miremos la tercera. I shirt black curly hair. Yo, Entonces ahí sí, have. exacto, ahí sí voy a poner have.
Si es en Ah, tercera ok. persona, es decir, si es con she, he o it, voy a agregar has. Pero si no es en tercera persona, voy a agregar have. Ah, ¿Listo? ok, ya. Bien, eso es. Listo, entonces son 10 punticos. Listo. Segundo punto. Dice, en inglés podemos confundir el uso de have to con el de need to y viceversa, pero en algunos de los casos debe usarse uno u otro, aunque en casos que se puede usar ambos. Recuerda que have to es para dar consejos o obligaciones y need to es para expresar una necesidad o cuando algo no es necesario. ¿Listo? Entonces acá lo que tienen que hacer es decir cuándo se debe utilizar have to, teniendo en cuenta que son consejos o obligaciones, y need to, teniendo en cuenta que es para expresar una necesidad o algo que no es necesario. ¿Listo? Entonces acá dice you me anything. No era necesario que me compraras nada. Entonces acá dice no era necesario. Entonces you need to. Pero como está diciendo que no era necesario, vamos a poner el don't. Acá vamos a usar todo lo que hemos visto antes. ¿Listo? Entonces acá, you don't need to me anything. No era necesario que me compraras nada. ¿Listo? Entonces acá tenemos el primer ejemplo. Dice acá el segundo ejemplo. Something from the pharmacy. ¿Necesitas algo de la farmacia? Entonces acá de una en la traducción nos está diciendo cuál va a ser la oración. Entonces vamos a poner do you need something from the pharmacy? Entonces acá vamos a agregar lo que hemos visto, pero con have y need. ¿Listo? Bien. ¿Qué dice el tercer punto? El tercer punto nos dice, realiza 15 oraciones usando el verbo want. Por ejemplo, I want a nice car. I want to go home. She wants to go shopping. Michael wants help. ¿Listo? Entonces la idea es que hagan 15 oraciones utilizando el verbo want, ¿sí? Y recuerden que want, podemos querer algo, podemos querer un sustantivo, por ejemplo, querer un carro lindo, ¿sí? O realizar una acción, ir a casa, ¿sí? Entonces, si vamos a realizar, querer, digamos, si vamos a querer realizar una acción, vamos a utilizar el to. I want to go home, ¿sí? O, por ejemplo, vamos a hablar de ella. Entonces, si estamos hablando de ella, que es en tercera persona, agregamos ese al verbo. O, por ejemplo, en este caso, Michael, que en este caso sería, en inglés puede ser tanto mujer como hombre, ese Michael. Puede ser Michelle o Michael, ¿cierto? Entonces, vamos a decir que es hombre, vamos a agregar la S. ¿Listo? Michael wants help. Entonces, acuérdense de las diferencias. Igual ahí al inicio al inicio de que de la guía está pues, todo explicado para que se puedan guiar, ¿listo? Así como se los acabé de explicar. Entonces, Michael, Ah, ok, profe. O sea que cuando no está en ese tercer punto, en los dos primeros punticos dice, y what I nice car. O sea, como estoy hablando de mí, no le pongo la S, ¿verdad? sí, Ah, ok. ni le agrego el tú, porque este tú que ves acá, porque Sí, no es una acción, sino es simplemente que quiere algo, ¿sí? En ese caso quiere un carro bonito. Pero si quieres realizar una acción, digamos, esta, I want to go home, la acción es ir, ¿sí? que entiendo. Entonces ahí sí le agrego tú. Y por Ah, ejemplo, ya. ella quiere ir de compras, ¿cierto? La acción también es ir, pero estoy hablando en tercera persona. Como estoy hablando en tercera persona, ahí sí le agrego la S y le agrego el tú, porque ella quiere realizar una acción. Y como es una ella, ¿sí? Del pronombre ella, entonces agrego la S, ¿sí? Acá. Mm, Y Listo. profe, ¿por qué en Michael no tiene tú?
Porque él no está queriendo hacer una acción, simplemente necesita ayuda. ¿Sí me entiendes? Él no Ah, está ya. haciendo nada, solamente necesita ayuda. Él quiere que lo ayuden, pero no es una acción. Ya. En cambio, si él quisiera ayudar, la acción de ayudar, entonces ahí sí diríamos, él quiere ayudar. ¿M? Pero como él lo que necesita es ayuda, entonces no, le Ya le quitamos el entendí, sí. profe, sí. Ok, ¿Listo? gracias. Él necesita ayuda, pero él no quiere ayudar. ¿Sí me entiendes? Ujú, ya, Ya, sí, me había confundido en ese, pero ¿por qué? Ya, ya, vale, quedó claro. listo, listo. Bueno, dice el cuarto punto. Realiza 10 oraciones con el verbo need. Por ejemplo, we need more money. Necesitamos dinero. They need more water. They are going to need more money. Do we need bread? Listo, la idea es que hagan diferentes preguntas, negaciones. Digamos acá en tercera persona me faltó poner el ejemplo. Vamos a decir, Sara needs to buy a piano. ¿Sí? Sara necesita comprar un piano. ¿Listo? Entonces, como es en tercera persona, agrego la S. ¿Listo? Eso solamente es para que lo tengan en cuenta. Bien. Igual ahí están los ejemplos para que se guíen. Listo. El quinto punto que dice. Completa la oración de forma adecuada usando has o have. ¿Listo? Entonces miremos el primer punto. I has o have a friend. Her name is Charlotte. Entonces, ¿cuál iría? Have o has. I has a friend o I have a friend. ¿Cuál sería? ¿Mm? Has, profe. Sí, digo no, 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 no. ¿Por qué no? Have, Porque I es en tercera persona. ¿Listo? Digo, es en primera persona, pero es en primera persona, me confundí. Es en primera persona. I, ¿qué significa en español? yo, Yo, ¿cierto? sí. Entonces, como no es en tercera persona, voy a decir I have. have, I I have have. a friend. Yo tengo una amiga. En este caso es una amiga, porque acá her significa ella. ¿M? I have a friend. Yo tengo una amiga. Su nombre es Charlotte. She is from Finland. Ella es de Finlandia, pero ella vive en Chile. But she lives in Chile. She, entonces acá live. She, vamos a poner has o have. Es she, has o have. ¿Mm? ¿Qué pasa si pongo have? ¿Nos queda bien o nos queda mal? ¿Qué creen ustedes? A ver, Johan Salguero, ¿qué crees tú? O Marcela, digo, No, pues ahí queda bien, ¿no, profe? ¿quién dice que está bien y quién dice que está mal? A ver, envíen al chat del grupo. ¿Mm? Escriban al chat del grupo si está bien o está mal. Los leo. Profe, es que el segundo punto dice, ¿dónde vive, cierto? Digo, vive, like. Sí, pero tienes que tener en cuenta el pronombre. El Sí, pronombre es el que te dice a ti si poner have o has. en Y este el caso, pronombre sí. es she. Entonces, Entonces, has, para mí. sí, tú dices que has. Sí, ¿Quién dice? Escriban en el chat del grupo si have está bien o está mal. Digamos, yo voy a decir que está mal. ¿Quién dice que está bien? Escriban en el chat del grupo, por favor. Si están en clase, chicos, estamos escuchándonos. Si me siento hablando sola, solamente me responde Marisol. Cambio de decisión, profe, está mal. A ver, Miguel dice que está bien. Johan dice que está mal.
Diego dice que está mal. ¿Por qué está mal? Porque acuérdense que en tercera persona have cambia por has, es decir, que los pronombres she, he e it, que it significa esto o eso, ¿cierto? Voy a utilizar has, ¿listo? En tercera persona, ¿listo? Para que lo tengan en cuenta. El resto, lo que es I, you, we y they, voy a emplear have, ¿listo? Ay, Entonces, profe, en qué este emoción, o sea caso, que sí lo había entendido. sí, entonces en este caso es has, no have, ¿listo? Miremos el tercero, les ayuda hasta el tercero, ya los otros los hacen solitos. Entonces, she has lived there for 7 years. For 7 years. Ella ha vivido ahí por 7 años. She is an account. And she, ella es una contadora. Y ella, good job. Entonces acá diría, she have o has. A ver, ¿qué dicen? Have o has. And she, a good job. Ah, no, profe. ¿Cuál? Compañero, no te entendí. Repeat, porfa. Repeat, please. A ver, Marisol dice que Has. has. Has, exacto. ¿Por qué? Porque acá nos está diciendo el pronombre que es she. And she has a good job. Y ella tiene un buen trabajo. ¿Listo? Y bueno, ya el resto lo hacen ustedes solitos. ¿Listo? Bien. Listo. Ahora el sexto. Dice, lee la pregunta y fíjate en la parte mayúscula de la respuesta. Posteriormente, escoge la palabra WH que completa la pregunta de forma correcta. Entonces nos dice, primero mire las letras en mayúscula. Entonces dice acá last year, que eso significa el año pasado, ¿cierto? Eso da referencia ¿a qué? A tiempo, lugar, a una circunstancia. ¿A qué hace referencia ese last year? A tiempo, ¿cierto? ¿Y cuál es la que se utiliza para preguntar por el tiempo? ¿Cuál WH se utiliza para, cuál palabra WH se utiliza para preguntar por algo que tenga que ver con el tiempo? ¿Cuál será? ¿Mm? Punta el que me diga. Profe, ¿me puedes ¿Sabe? repetir porfa? Es que no te entendí bien. Bien. Dice acá, miren la pregunta, miren las letras en mayúscula. Entonces vamos a mirar las letras en mayúscula. Las letras en mayúscula dicen last year. En español significa el año pasado, ¿cierto? Nos dice acá, complete el espacio teniendo en cuenta lo que dicen las letras mayúsculas. Las letras mayúsculas nos están indicando que es de tiempo, ¿cierto? Porque estamos hablando del año pasado. ¿Cuál WH question se utilizaría para preguntar algo que de tiempo, ¿sí? Entonces sería when, ¿sí? Que significa cuándo. When did you buy the house? ¿Cuándo compraste la casa? I bought it last year. La compré el año pasado. ¿Listo? Entonces acá, ¿cuándo? ¿Cuándo compraste la casa? La compré el año pasado. ¿Listo? Entonces, el séptimo punto, lo que tienen que hacer es lo mismo. Se fijan en las letras mayúsculas y de acuerdo a las letras mayúsculas definen qué tipo de WH question es. Entonces, miremos la primera. La primera en las letras mayúsculas dice que es at the university. ¿Eso qué sería? ¿Un tiempo, un lugar, una persona,
digamos, una circunstancia. ¿A qué haría referencia estas letras mayúsculas? At the university significa en la universidad. Entonces, ¿eso qué sería? Un lugar, un tiempo, una ocasión, algo para escoger. ¿Qué sería eso? Un lugar, ¿cierto? Sería un lugar. Y para preguntar un lugar, vamos a emplear where. ¿Listo? Where. Where did you meet your wife? ¿Dónde conociste a tu esposa? I met my wife at the university. Yo conocí a mi esposa en la universidad. Entonces lo que tenemos que hacer es completar esos espacios con estas palabritas, ¿sí? Saber cuál palabrita es la que debería utilizarse. Entonces, por ejemplo, because. Because es la forma en la que argumentamos un por qué, ¿sí? Por ejemplo, nosotros queremos preguntar ¿por qué la profesora comenzó la clase tal? Entonces vamos a responder porque el gato le desconectó el computador, ¿sí? Entonces, ese because hace referencia a ese porqué de argumentación, ¿sí me hago entender? Entonces, siempre que nosotros preguntamos algo con why, que significa por qué, vamos a responder con because, ¿sí? Why, digamos, ¿por qué el cielo es azul? Porque así es la capa de ozono, ¿sí? Entonces, este why, ¿sí? Why do you like buying computers? ¿Por qué te gusta comprar computadores? Vamos a decir, because computers are very interesting and useful. Entonces, because es por qué los computadores son interesantes y útiles, ¿listo? Why de por qué y because de por qué de argumentación. ¿Sí me hago entender? Creo que es un poquito confuso porque nosotros lo decimos igual, pero en el inglés sí cambia, ¿listo? Entonces, why de por qué y because del por qué de argumentación, ¿sí? Bien, entonces ahí tienen para que se entretengan. Eh, que como pueden también hacerlos en lugar de mirar solamente las letras mayúsculas. Tienen que entender la oración, ¿sí? Entonces, buscan en el diccionario o en el traductor lo que significa la oración y de acuerdo al significado ya saben elegir cuál WH question pueden utilizar para completarla, ¿listo? Entonces, en un caso de que no, digamos, no les haya quedado claro que solamente con las letras mayúsculas ya pueden saber cuál WH question usar, lo que pueden hacer es que buscan el significado de la oración, ¿sí? Desde que sepan qué significa la oración, ya van a saber cuál tipo de WH question emplear. ¿Listo? Bien. Siguiente punto. Dice, completa las oraciones con WH questions. ¿Listo? Entonces este está más chévere todavía porque es más directo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, birthday. Ya sabemos que es de tiempo. Entonces vamos a decir que es when. ¿Listo? When is your birthday? Is your favorite singer? Entonces tengo que saber primero qué significa la oración para saber qué tipo de WH question utilizar. Entonces acá dice, ¿es tu cantante favorito? Entonces, ¿cuál sería? Puede ser which o puede ser what. Las dos son posibles. ¿Listo? ¿Por qué? Porque las dos significan cuál, ¿sí? What puede significar qué o cuál. Y which sí solamente significa cuál, ¿listo? Entonces, ¿cuál es tu cantante favorito? Miren la siguiente pregunta. Does Julie have her next class? Entonces, están hablando de Julie y de que va a tener la siguiente clase, ¿cierto? Entonces estamos hablando de tiempo. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que va a tener la siguiente clase, pero ¿qué? Entonces uno dice, pues, ¿cuándo? ¿Cierto? Y ¿cuándo es when? When does Julie have her next class? ¿Cuándo va a tener Julie su siguiente clase? ¿Listo? Y bueno, ya el resto ustedes ahí miran de acuerdo al significado
de la oración. ¿Listo? Y son hartas para que practique, para que aprendan a diferenciarlas. ¿Listo? Bien. Entonces ahora ya como un último ejercicio para que nos quede claro este tema de las WH question, van a hacer una pregunta utilizando cualquiera de estas y las envían al chat del grupo, ¿listo? Entonces, por ejemplo, yo voy a utilizar why. Why significa por qué, ¿cierto? Entonces, why my students don't participate. Entonces yo ahí pregunto, ¿por qué mis estudiantes no participan? ¿Listo? Y utilicé why. Si yo quiero responder, entonces voy a decir because they are, because they are shy, porque ellos son tímidos. ¿Listo? Porque ellos son tímidos. O les da vergüenza, shame. ¿Listo? Entonces, why my students don't participate? ¿Por qué mis estudiantes no participan? Because they are shy, porque ellos son tímidos, ¿listo? Because. Bien, entonces ahora lo que ustedes van a hacer es que van a hacer una pregunta con una de estas, con cualquier tipo de pregunta, la que ustedes se les ocurran, pero que no sea de las que yo escribí acá, la que ustedes inventen, ¿listo? Utilizando ya sea what, why, when, where, who, which o how, ¿listo? Los leo. A ver, envíen al chat del grupo una pregunta utilizando cualquiera de las WH questions. Los leo, los leo. When the guides, Marisol dice, ¿cuándo los guías o las guías? Recuerden que, Sí, profe, es que se me comió una palabra del computador. listo, Sí, iba a entonces, escribir cuando entregan las guías. ok, entonces debes tener en cuenta que siempre que nosotros utilizamos las WH questions, al final debemos poner el signo de pregunta, ¿listo? Porque si yo pongo what's your name y no pongo el signo de pregunta, me queda con un error de ortografía, ¿listo? Entonces, como las WH questions, como su nombre lo indican, son preguntas, siempre, siempre, siempre es necesario poner el signo de interrogación al final, ¿listo? Siempre, 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 sin falta. Siempre que yo utilice la WH question, tengo que poner el signo de interrogación. ¿Listo? Bueno, Johan dice, why did you arrive at this time? ¿Por qué llegaste a esta hora? Bien, entonces yo voy a decir, because the rush hour, porque había tancón. ¿Listo? Yo voy a decir because the rush hour. Siempre que yo pregunte con why, voy a responder con because. ¿Listo? Diego dice, when do you eat? ¿Cuándo comes? Listo, Diego, te quedó bien, pero recuerda que en el inglés no se pone el signo de interrogación al inicio. Jamás. Esto no se pone. ¿Listo? Eso no se pone porque eso no hace parte de la estructura gramatical que utilizan en el lenguaje de inglés. Ese signo de interrogación que inicia lo utilizamos es nosotros en el español, pero en el inglés, exacto, ese signo no existe. Bien, when do you eat? ¿Cuándo comes? ¿Listo? ¿Cuándo comes? O where do you eat? ¿Dónde comes? ¿Sí? Where do you eat? ¿Dónde comes? ¿Mm? Bien. A ver, ¿nadie más? ¿Nadie más, chicos? ¿Nadie más va a querer participation? Ay. ¿Listo? Bueno, entonces, en cuanto al taller, ¿tienen preguntas, chicos? ¿Algo que no les haya quedado claro? No, para mí ya
Listo. Igual si tienen preguntas, ya saben que me preguntan al WhatsApp y yo les respondo. ¿Listo? En un caso de que no les respondas porque estoy ocupada y si se me pasa, entonces me insisten. ¿Listo? Por favor, se los agradecería muchísimo. Y bueno, entonces eso sería todo por la clase de hoy. Ah, ok, Diego dice, where do you study? ¿Dónde estudias? Bien, pero te faltó algo, Diego. El signo de interrogación. ¿Listo? Bien. Entonces, eso. Nos vemos, digo, nos escuchamos el próximo fin de semana. Y nada, have a nice week. Thank you for being here. Tengan una bonita semana y gracias por haber estado en la clase. ¿Listo? Vale, Eh, profe, buen día. bueno, chao pues. Bye. Gracias, profe. Ok. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, profe. Chao. Chao.